Nuestra historia comienza en una línea de tiempo no tan extravagante como la nuestra, a finales de la Primera Guerra Mundial. Un comité secreto formado por líderes de Estados Unidos, la Unión Soviética y China, que se hacía llamar The Weizmann Committee, estableció una unión invisible entre las tres naciones, conocida como los filósofos. Originalmente, los filósofos buscaban usar sus increíbles recursos e influencia poderosa para desviar la historia mundial de la guerra brutal e innecesaria, creando así el legado de los filósofos. Y mientras todo esto ocurría, uno de los personajes más importantes de esta historia nacería en 1922. DeVos, hija de uno de los miembros de alto rango del Weizmann Comité. Criada bajo el cuidado de los filósofos, aprendió de su padre los secretos prohibidos de la organización. Como consecuencia de ello, su padre fue silenciado. Vos más tarde se convirtió en instructora en una de las escuelas de encanto de los filósofos. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Vos fue invitada al SAS como asesora especial, lo que resultó en la creación de la Force y el destacamento original L. Allí conoció a David Ou, con quien luego formó el 22º Regimiento SAS. Al mismo tiempo, David conoció y reclutó a un asesino húngaro en el SAS después de que éste desertara de la Unión Soviética. Impresionado por las habilidades del húngaro como asesino y táctico militar, David rápidamente lo promovió a oficial ejecutivo. Durante su carrera posterior en el MI6, se le conoció como finalmente se unió a la CIA, bajo la Oficina de Planificación Clasificada, donde obtuvo el nombre en clave 0. Y volviendo con el legado de los filósofos, fue un fondo clandestino de $100.000 millones alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, se concluyó un pacto secreto entre los filósofos, que eventualmente resultó en la creación de la herencia. Los filósofos de los tres países unieron sus activos para asegurar la victoria en la guerra, desarrollando las tecnologías que definirían el conflicto durante décadas: cohetes, armas nucleares y soldados superhumanos. Estos fondos fueron robados, luego divididos y ocultados en cuentas bancarias secretas en Suiza, Hong Kong, Australia y otros bastiones económicos tras la guerra. Los registros de las transacciones se almacenaron en un único microfilm, el único medio para acceder a la vasta fortuna. Tras el proyecto Superhumanos en 1942, Vos, entonces conocida como T-Joy, fundó la unidad Cobra, que estaba compuesta por ella misma, T-Pain, T-Fiar, T-En, T-Fury y T-Sorrow. Participaron en muchas operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo significativamente a la victoria de las fuerzas aliadas. Además, Vos fue entrenada en francotirador por T-End. Toda la unidad Cobra la veía como su madre y líder, y ella formó una relación amorosa con T-Sorrow. Vos se convirtió en una soldado legendaria, y muchos la consideraban la madre de las Fuerzas Especiales de América. En 1943, Vos recibió la orden de infiltrarse en Los Álamos y asesinar a uno de los científicos del Proyecto Manhattan, John von Neumann, bajo la creencia de que era un espía nazi, haciendo que su muerte pareciera accidental. Pero justo antes de la operación, descubrió que estaba embarazada de T-Sorrow. Continuó con la misión según lo planeado, aunque terminó revelando su identidad debido a la distracción causada por su embarazo. Aunque evitó una bala destinada a su abdomen, recibió un roce en el lado de su cerebro y entró en coma durante 3 meses. Después de 6 meses, Vos se recuperó completamente, teorizando que su cuerpo podría haberla impulsado a vivir por su hijo. Durante los desembarcos del día D en Normandía, Vos y sus cobras fueron enviados a una misión para destruir varias instalaciones de cohetes V2 cerca de la playa Juno. Fue ahí donde daría a luz a su hijo, Adamska. Vos fue herida durante el parto en medio del campo de batalla, lo que la obligó a dar a luz por cesárea, y la operación resultante le dejó una cicatriz en forma de serpiente en el torso. Poco después de su nacimiento, Adamska fue separado de sus padres por agentes de los filósofos. Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las principales razones por las que comenzó la Guerra Fría fue porque las tres naciones querían la herencia para sí mismas. Los filósofos se habían disuelto en 3 grupos, manteniendo el verdadero poder de las supernaciones, todos luchando por la herencia. Sabían que quien poseyera la herencia ganaría la Guerra Fría y se convertiría en la superpotencia dominante. Boris Volgin, un soviético que estaba a cargo de las actividades de lavado de dinero de los filósofos, aprovechó la confusión de la Segunda Guerra Mundial para obtener el microfilm en beneficio de la URSS.
Después de la muerte de Boris, la herencia fue ilegalmente transferida a su hijo, Yevgeny Borisovich Volgin, de la GRU. Después, DeVos comenzó a participar en proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1951, estuvo involucrada en las pruebas atómicas en el desierto de Nevada, donde fue expuesta a la radiación, lo que la dejó infértil. DeVos conoció por primera vez a John, un joven nacido en 1935. Se encontraron en junio de 1950, y John rápidamente se convirtió en su discípulo. Compartían experiencias similares que los unieron. John había comenzado su carrera militar en la década de 1950 y luchó en la Guerra de Corea. DeVos le enseñó extensamente sobre combate, armamento, supervivencia, espionaje, destrucción, psicología y lenguas extranjeras, como el ruso. Juntos desarrollaron el CQC, Close Quarters Combat, una forma básica de combate cuerpo a cuerpo. Durante esta experiencia, John llegó a respetar y reverenciar profundamente a DeVos, viéndola no solo como una mentora, sino también como una figura parental. Sin embargo, DeVos se vio obligada a dejar a John cuando el presidente le asignó una nueva misión ultrasecreta el 12 de junio de 1959. Esta misión implicaba reclutar a rusos que estaban en contra del nuevo régimen de partido único en Moscú, robar y sabotear varios proyectos espaciales soviéticos y, posiblemente, involucrarse directamente cuando fuera necesario. Antes de 1964, después del asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre de 1963 y el debilitamiento resultante de Khrushchev, Volgin conspiró con la facción de Brezhnev, grupos antigubernamentales y el ejército para derrocar al régimen y tomar el poder. Volgin utilizó la herencia, así como el apoyo de esta facción, para construir la fortaleza de Groznyj-Grad en las montañas de Tselinoyarsk. Además, Volgin contrató al investigador soviético Alexander Leonovich Granin para desarrollar diseños de un tanque caminante. Este vehículo, conocido como el Shagor, fue creado bajo la dirección de Nikolai Stepanovich Sokolov. Cuando Khrushchev apoyó a Sokolov en favor del Shagor, la riqueza que proporcionaba la herencia era tan vasta que Sokolov llegó a especular que, si Volgin lo deseaba, podría comenzar la producción en masa del Shagor tan pronto como se completara el prototipo, utilizando los recursos de la herencia. Adamska trabajó brevemente para la NASA como descifrador de códigos bajo el nombre en clave Adam. Pero él y otro colega desertaron a la Unión Soviética en septiembre de 1960. Sin embargo, un relato aparentemente contradictorio decía que el joven fue acogido y criado por el Spetsnaz GRU Volgin en los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sea cual sea el caso, Adamska serviría más tarde bajo el mando de Volgin en el GRU, mientras operaba en secreto como espía tanto para el KGB como para la CIA, organizaciones proxy de las ramas rusa y americana de los filósofos, respectivamente. Debido a su herencia como hijo de la legendaria heroína DeVos, anteriormente Dejoy, se le dio un trato preferencial dentro de la organización. Fue ascendido al rango de mayor a una edad muy temprana y recibió el mando de su propio escuadrón personal. En 1962, los filósofos amenazaron a DeVos con matar a Adamska en caso de que no cumpliera con su misión de asesinar a Desorrow. DeVos y Desorrow se encontraron en la cima de un puente en Tselinoyarsk y discutieron qué debían hacer. Finalmente, acordaron que Desorrow debía ser el que muriera. Por otro lado, Zero ayudó al Dr. Nikolai Sokolov y a su familia a desertar de la Unión Soviética hacia Estados Unidos, pero se vio obligado a permitir que Sokolov fuera devuelto debido a un acuerdo secreto entre las dos superpotencias durante la crisis de los misiles en Cuba. Después de reunirse con DeVos, los dos formaron la unidad Fox de la CIA, para consternación del DCI. Sin embargo, las verdaderas razones de Zero para la creación de Fox eran prepararse para un segundo intento de recuperar a Sokolov. Mientras servía en la CIA, Zero se hizo amigo de John. También reclutó a Donald Anderson y a la doctora Clark en la organización, al reconocer el potencial de ambos individuos. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. En 1964, DeVos, que aún mantenía contacto con el territorio estadounidense, recibió la orden de participar en una operación mayor para recuperar el legado de los filósofos, conocida como la Misión Virtuosa.
Para adquirir el legado, Boss tuvo que infiltrarse en las filas del coronel Volgin del GRU, utilizando la red de espionaje de los filósofos. Volgin la contactó con la sugerencia de defección, así como para informarle sobre la ubicación del científico de cohetes soviético Nikolai Stepanovich Sokolov y los detalles de un arma nuclear secreta que había estado desarrollando. Por otro lado, bajo el mando del Mayor Zero, la supervisión de DeVos y la asistencia de Paramedic, Jack participó en la misión virtuosa como miembro de la unidad Fox de la CIA, en la cual debía rescatar al científico soviético desertor Sokolov. Operando bajo el nombre en clave en el que The Snake, se infiltró en la región soviética de Tselinoyarsk tras realizar el primer salto. Evadiendo a las tropas del KGB en la región, Snake logró contactar con Sokolov y lo escoltó hasta un lugar seguro. Al mismo tiempo, Boss se retiró del contacto por radio justo cuando Snake logró recuperar a Sokolov de Rasvet. Boss estaba provista de 2 ojivas nucleares portátiles y un lanzador, con la intención de entregárselos al coronel Volgin y ganarse su confianza. Tras una breve batalla con el mayor Ocelot del GRU, antes de dejarlo inconsciente, Snake elogió las habilidades de combate con armas de fuego del joven oficial. Mientras ambos llegaban al punto de extracción, el profesor le explicó que el gobierno soviético lo había obligado a trabajar en una nueva arma revolucionaria, el Shagov. Temiendo el poder destructivo de esta arma, Sokolov le suplicó a Snake que advirtiera a su gobierno sobre su existencia y asegurara su destrucción. Pero la misión terminó en fracaso con la sorpresiva defección de DeVos. Snake resultó herido durante un enfrentamiento con ella y fue arrojado desde el puente. La unidad Cobra se llevó a Sokolov como un regalo para el coronel Volgin. DeVos también entregó personalmente a Volgin el sistema de armas Davy Crockett, ojivas nucleares estadounidenses que luego usaría para destruir el buró de diseño de Sokolov, OK-754. Cuando Volgin se preparó para emplear el regalo de DeVos contra la instalación de investigación de Sokolov, Ocelot intentó detenerlo, nuevamente mostrando preocupación por sus compatriotas. Incapaz de convencer a Volgin, Ocelot observó con horror mientras el coronel lanzaba la mini ojiva y destruía la instalación en una explosión nuclear. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'm melting too. Después de su rescate, Snake fue colocado en una unidad de cuidados intensivos avanzada, donde fue interrogado por agentes del gobierno de los Estados Unidos, en relación con la defección de DeVos. Una semana después, Zero apareció en la sala de enfermería donde Snake estaba bajo custodia y lo informó sobre la situación. El gobierno había planeado inicialmente usarlos como chivos expiatorios por la misión fallida, acusándolos a ambos de alta traición por su conexión con DeVos, pero abandonaron la idea debido a asuntos más urgentes. La detonación de la ojiva nuclear por parte de Volgin había creado un incidente internacional, ya que la inteligencia soviética había detectado tanto la explosión como el avión estadounidense que había llevado a Snake a la zona, y ahora el gobierno soviético exigía una explicación. El líder soviético, Nikita Khrushchev, estaba dispuesto a creer personalmente que un elemento rebelde de su servicio de inteligencia había estado detrás de la detonación, pero señaló que, sin evidencia sustancial para respaldar esta afirmación, no podría convencer a su gabinete y al ejército soviético, que presionaban por una represalia nuclear contra los estadounidenses, de la inocencia del gobierno estadounidense en el asunto. Khrushchev pudo ganar una semana para que los estadounidenses encontraran la evidencia, pero advirtió que no hacerlo probablemente desencadenaría una guerra nuclear a gran escala. Así que, en cambio, el gobierno de los Estados Unidos hizo una oferta a Snake y Zero. Ambos serían exonerados de cualquier implicación en la defección bajo la condición de que Snake, nuevamente bajo el mando de Zero, regresara a Tselinoyarsk, eliminara a DeVos, destruyera el Shagod y recuperara a Sokolov y la ojiva nuclear restante. Esta misión fue designada como Operación Snake Eater.
Para su equipo de apoyo, Paramedic fue nuevamente inscrita, junto con el nuevo miembro Sigint, un experto en tecnología y armas. A pesar de no haberse recuperado completamente de sus heridas anteriores, Snake fue enviado de nuevo a Xelinoyarsk mediante un prototipo de dron D-21. Durante el trayecto, Zero lo informó sobre su primera misión: encontrarse con un contacto con el nombre en clave Adam, un topo estadounidense en el KGB. Sin que Snake lo supiera, estaba siendo seguido en secreto por Skullface, comandante de X o F, quien había sido ordenado para seguirlo, asistirlo y limpiar cualquier rastro tras él. Para este punto Skullface fue el nombre en clave para Vilagarana, el asesino húngaro que anteriormente fue reclutado por Zero hace tiempo atrás. Después de que Zero renunciara al SAS para unirse a la CIA, Skullface permaneció como uno de sus operativos de campo de élite hasta principios de la década de 1960, cuando fue contactado por su antiguo oficial al mando, quien le ofreció a Skullface convertirse en el comandante de la unidad encubierta X o F de la CIA. X o F fue creada como un equipo de apoyo no convencional para su unidad hermana de la CIA, Fox, con el objetivo de fortalecerla y proporcionar apoyo a sus operativos, con Skullface dando las órdenes. Su primera misión como comandante de X o F fue la misión Virtuosa, donde él y un equipo de operativos debían seguir, asistir y limpiar después del operativo Naked Snake, así como mantener un seguimiento del estado de su misión, todo sin que este último lo supiera. Después de que la misión Virtuosa fuera considerada un fracaso, el Mayor Zero recibió luz verde para iniciar la operación Snake Eater. Necesitando asegurar que la misión fuera un éxito a toda costa, Skullface y un equipo de operativos de X o F fueron nuevamente desplegados en secreto por el Mayor Zero a Xelinoyarsk para proporcionar apoyo encubierto a Naked Snake. Poco después de su aterrizaje, Boss apareció ante él. Snake indignado exigió una explicación por sus acciones, pero ella se negó a dársela, y en su lugar, lo desarmó con facilidad, desmanteló su arma y destruyó el prototipo del D-21. Luego, le dijo que se fuera del área, advirtiéndole que tendría que matarlo si continuaba siguiéndola, antes de regresar con Volgin y los Cobras. Sin desanimarse, Snake continuó a donde se suponía que debía encontrarse con Adam, pero en su lugar encontró a una mujer misteriosa que se identificó como Eva, y afirmó ser la compañera de Adam. Ella le proporcionó una nueva arma, información sobre el paradero de Sokolov, diciéndole que estaba retenido en Granin Gorky, una planta de investigación soviética en la zona, y un disfraz de científico para ayudarlo a infiltrarse en la base. Aunque al principio Snake era cauteloso con Eva, ya que ella no le dio la contraseña correcta para probar su identidad, se convenció de que ella estaba de su lado cuando lo ayudó a luchar contra otro ataque de Ocelot, quien intentaba vengarse de Snake por su humillante derrota durante la misión Virtuosa. Sin embargo, Snake impidió que Eva disparara al Ocelot que huía, alegando que era un joven, aunque en realidad le había tomado simpatía. Eva nació en Meridian, Idaho, el 15 de mayo de 1936. En algún momento de su infancia, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ella, junto con varios otros niños de todo el mundo, fueron llevados por los filósofos y criados en una instalación conjunta de Estados Unidos, la Unión Soviética y China, recibiendo entrenamiento de espía en una de las escuelas de encanto de los filósofos, para convertirse en una agente durmiente. Como resultado de esto, era indistinguible de cualquier otro estadounidense nativo. Eva eventualmente se unió al Estado Mayor General del Ejército Popular de Liberación de China, Segunda División. Allí, aprendió técnicas como el disparo de bandido. Antes de la misión Virtuosa de la CIA en 1964, Eva, haciéndose pasar por la operativa del KGB Tatiana, fue enviada a Xelinoyarsk para supervisar el desarrollo del Shagod de Nikolai Sokolov y obtener datos sobre el arma. Unos días después, fue tomada prisionera por el coronel Volgin, junto con Sokolov, durante el robo del Shagod por fuerzas del GRU. Después, Eva, como Tatiana, fue torturada por Volgin para coaccionar a un reacio Sokolov, que intentó resistirse un poco, pero se vio obligado a cumplir. Ocelot también intimidó a Sokolov en un juego de ruleta rusa, aunque Ocelot habría matado al científico si DeVos no hubiera intervenido en el último momento. Cuando comenzó a llover, Volgin decidió que ella lo entretuviera hasta que el clima mejorara y Sokolov fue llevado para trabajar en Shagod. Por otro lado, Snake, luego de derrotar a Depine y presenciar una vez más a DeVos, llega a Granin Gorky.
Snake se puso su disfraz de científico e infiltró el complejo. Mientras buscaba a Sokolov, se encontró con el científico soviético Alexander Leonovich Granin, rival profesional de Sokolov, quien en estado de embriaguez le contó sobre los diseños prototipo de Metal Gear en los que estaba trabajando y cómo planeaba compartirlos con un amigo en América, el Dr. Emmerich, como venganza contra sus superiores por no apreciar su trabajo. Granin también le habló a Snake del legado de los filósofos y le explicó que eso era lo que hacía a Volgin tan rico y poderoso. Cuando Granin se enteró de que Snake era un agente estadounidense en una misión para extraer a Sokolov, alegremente le dijo que Sokolov estaba realmente detenido en el complejo militar de Grozny Grad, donde estaba siendo obligado a continuar su trabajo en el Chagov. Luego, le entregó una tarjeta de acceso que le ayudaría a entrar en la fortaleza, con la esperanza de que Snake tuviera éxito en su misión y que quitar a Sokolov del camino lo ayudara a avanzar en su propia carrera. Después, en su camino, derrotó a otros miembros de las Cobras como DNDFR. Para localizar a Sokolov y acercarse al Chagor, se le dijo a Snake que incapacitara al oficial del GRU, Iván Raidenovich Saikov, quien era el amante secreto de Volgin, y robara su uniforme para infiltrarse en la base. Al mismo tiempo, Volgin también sospechaba que Granin era el espía en sus filas, y lo arrestó y lo torturó atrapándolo dentro de un bidón. Luego, lo golpeó y pateó frecuentemente, matando a Granin en el proceso antes de que pudiera hablar. Volgin descubrió un transmisor dentro de los zapatos de Granin, lo que significaba que este último era el espía o que se lo habían plantado sin su conocimiento. Después de que Ocelot expresara disgusto tanto por la matanza sin sentido de Granin como por el incidente con el Davy Crockett anteriormente, Volgin desestimó arrogantemente su protesta, citando que él estaba a cargo, y además sugirió sarcásticamente que Ocelot lo denunciara a las autoridades antes de darle una lección sobre cómo, debido a que era una guerra fría librada con espionaje e información, era necesario erradicar a todos los espías, además de reprender a Ocelot por sus sentimientos debido a que era una amenaza para la existencia de la Unión Soviética antes de reiterar que efectivamente había un espía dentro de Grozny Grad. Cuando Ocelot intentó protestar nuevamente, Volgin reveló con severidad que el alijo de C3 había sido robado del arsenal, y sabía que Snake no era el culpable ya que no había llegado a la fortaleza antes. DeVos llegó a entregar malas noticias sobre la muerte de DFR y Den, y de paso reprendió a Volgin por sospechar de sus propios hombres, para furia de Volgin. DeVos luego insinuó que Snake estaba tras el legado de los filósofos, causando gran preocupación en Volgin, así como que Snake estaba a punto de matarla. También ordenó un helicóptero Indy más personal para patrullar Krasnogorje y para aumentar sus defensas contra la infiltración de Snake en Grozny Grad. Luego de una intensa batalla con The Fury, Snake se infiltra en Grozny Grad para rescatar a Sokolov. Sin embargo, el intento de infiltración de Snake fracasó cuando se encontró con Volgin, quien no dudó en reconocer que no era Raikov por no coincidir con las facciones de este mismo, resultando en su captura y de paso perder otro encuentro cuerpo a cuerpo con DeVos. Snake despertó en una sala de interrogatorios, escuchando los aparentes sonidos de la muerte de Sokolov a manos de Volgin. Volgin entonces centró su atención en Snake, golpeándolo repetidamente y electrocutándolo, mientras exigía saber los detalles de su misión y si tenía algún cómplice. Cuando Snake se negó a ceder, DeVos intentó convencer a Volgin de que sus intentos eran en vano, ya que ella había entrenado personalmente a Snake para nunca rendirse bajo tortura, pero un frustrado Volgin intensificó la tortura mientras preguntaba a Snake si estaba detrás del legado de los filósofos que tenía en su posesión, antes de decirle que había escondido el legado en una bóveda subterránea en Grozny Grad, para que nunca pudiera ponerle las manos encima. Durante la tortura, un transmisor cayó del cuerpo de Snake. Cuando Volgin exigió una explicación, DeVos afirmó que ella lo había plantado en él para rastrear sus movimientos. Volgin entonces exigió una prueba de que ella y Snake no estaban conspirando contra él y le pidió que le cortara los ojos a Snake. Antes de que DeVos pudiera hacerlo, sin embargo, Eva, disfrazada como Tatiana, intervino y exigió que se detuvieran, lo que provocó que Ocelot interviniera y la acusara de ser la espía que había ayudado a Snake. Decidió resolver la cuestión con un juego de ruleta rusa y se preparó para disparar a Eva. Snake, intentando proteger a Eva, golpeó a Ocelot, haciendo que el arma se disparara en su cara, lo que salvó su vida a costa de su ojo. Satisfecho con lo que había sucedido, Volgin se marchó, diciéndole a una angustiada Eva que se uniera a él en su habitación.
Ocelot, mientras tanto, felicitó a Snake por sobrevivir a la tortura y le dio un puñetazo en la espalda, sin que Snake lo supiera, colocando nuevamente el transmisor en su cuerpo, antes de también marcharse. The Boss, mientras tanto, le entregó en secreto a Snake un arma y una pastilla de muerte falsa y le dijo que escapara cuando tuviera la oportunidad. Antes de que los guardias llegaran para agarrar a Snake, Eva le explicó rápidamente su ruta de escape oculta de Groznyj, diciéndole que se encontrara con ella bajo el complejo. Al escapar con éxito de la prisión, Snake cae en una especie de ilusión al chocar con el agua que lo lleva a encontrarse con el fantasma de Desorow. Fue obligado a caminar por un río aparentemente interminable, para que sintiera la tristeza de aquellos cuyas vidas había terminado. Como tal, Desorow hizo que Snake enfrentara los espíritus de todas y cada una de las personas que había matado durante su misión en Selinoyarsk, incluidos los miembros caídos de la unidad Cobra. Durante este tiempo, Desorow exclamó: todos ustedes serán asesinados por sus hijos, y, tú, no, tus hijos, y los hijos de tus hijos. Sin embargo, no tenía la intención de que Snake se quedara para siempre, como lo demostraban sus comentarios cuando Snake encontró el cadáver de Desorow cerca del final del paseo espiritual. Después, Eva se reunió con Snake en Tycho Gornij, reabasteciendo a Snake con su equipo confiscado, así como con el C3 que ella había robado anteriormente, y se lo dio a Snake para ayudarlo a destruir el Shaggoth. También plantaría algo del C3 en un puente ferroviario cercano para evitar que las fuerzas de Vol'jin los siguieran cuando escaparan. Poco después, descubrió la infiltración de Snake en el hangar del Shaggoth, con la ayuda de Ocelot y The Boss, y lo capturó. Con una Eva inconsciente presente, Vol'jin expresó su descontento al descubrir que su preciada y pequeña mascota era una traidora, y planeaba ejecutarla. Encomendando el microfilm a The Boss, quien se fue para encargarse de Eva, Vol'jin se preparó para enfrentarse a Snake en combate personal, mientras Ocelot observaba. Para este momento empezaría una pelea de la que Snake saldría victorioso. Eva luego recogería a Snake y esta le diría que Boss la liberó y que esperaba a Snake en un lago cercano a la base. Aunque los explosivos C3 detonaron con éxito, el personal de desactivación de bombas logró drenar los tanques de combustible en los que habían sido colocados, evitando la destrucción del Shaggoth. Al apoderarse del vehículo, Vol'jin escapó del hangar en llamas y persiguió a Snake y Eva. Durante la persecución a través de Groznyj, Vol'jin destruyó la base en un intento de matarlos. Después de llegar a la pista de aterrizaje de la base, activó los cohetes propulsores del Shaggoth en un intento de aplastar a Snake y Eva, casi friendo a Ocelot detrás de él como venganza por su desobediencia anterior. Sin embargo, Eva y Snake lo evitaron por poco al girar hacia el camino que conducía al puente, y Vol'jin, al notar que lo habían evadido, frenó el Shaggoth, y la parada repentina fue tal que Vol'jin quedó temporalmente aturdido antes de reanudar la persecución. Después de que el Shaggoth casi fue destruido en el puente cargado de C3, Vol'jin pilotó la sección delantera restante para enfrentarse a Snake y Eva. Incluso cuando el Shaggoth falló completamente debido a los ataques con RPG de Snake, Vol'jin se negó a rendirse, alimentándolo con su propia electricidad. Al final, Vol'jin cayó ante el continuo asalto de Snake. De pie sobre la máquina arruinada, Vol'jin fue repentinamente golpeado por un rayo, que lo incendió y provocó que la munición de sus bandoleras se disparara, con Snake llamándolo un final apropiado. Cuando Snake se pudo reunir por fin con The Boss, ella le recordó su deber como soldado, antes de enfrentarlo en un duelo final. También le describió la traición percibida de los exiliados cubanos en la invasión de Bahía de Cochinos, como un ejemplo de las cuestionables políticas del gobierno de Estados Unidos, ocultando su verdadero papel en los eventos del Proyecto Mercury al afirmar que había estado allí. Además, contándole que a ella ya no le queda nada por dentro al perder a su bebé, expresándose libremente hacia Snake. Para asegurarse de que cumpliera su misión, Boss informó por radio a los aviones rusos para que comenzaran a bombardear Rokovoj-Berek. Boss le dio a Snake unas palabras de despedida, que llegarían a moldear en gran medida su visión del mundo y lo atormentarían por el resto de su vida. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny.
The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. Después de caer a manos de su antiguo discípulo, DeVos le entregó el microfilm, que contenía el legado de los filósofos, pidiéndole que lo mantuviera a salvo. Luego le entregó su arma, pidiéndole que acabara su trabajo, a lo que Snake, aunque muy a regañadientes, accedió. El caballo de DeVos se acercó a su cuerpo, lamentando su fallecimiento, mientras que, en la distancia, Snake presenció cómo los espíritus de DeVos y de Sorrow se desvanecían. ¿No es hermoso? Es casi trágico. Cuando la vida termina, emite un aroma final persistente. La luz no es más que un regalo de despedida de la oscuridad para aquellos que están en camino de morir. He estado esperando, Snake, por mucho tiempo. Esperando tu nacimiento, tu crecimiento y la finalidad de hoy. Snake y Eva comenzaron a escapar, pero antes de que pudieran hacerlo, fueron confrontados una vez más por Ocelot, quien abordó el avión y desafió a Snake a otra pelea. Después de una pelea a puñetazos inconclusa, Ocelot sugirió que él y Snake resolvieran la cuestión con un juego que combinara la ruleta rusa y el desenfunde rápido, pero no antes de intercambiar sus nombres verdaderos entre sí. Adamska y John. Después de que ambos dispararon sus armas sin matarse el uno al otro, un Ocelot divertido reveló que le había jugado una broma a Snake y que la bala era de fogueo. Le dio a Snake una sonrisa irónica mientras insinuaba que probablemente se encontrarían de nuevo. Luego saltó del avión, permitiendo que Snake y Eva se fueran del área. Eva y Snake finalmente llegaron a Galena, Alaska, donde buscaron refugio en una cabaña abandonada, compartiendo juntos una noche de apasionada intensidad. Cuando Snake se despertó a la mañana siguiente, encontró que Eva lo había dejado en algún momento de la noche, llevándose consigo el legado de los filósofos. También descubrió una grabación en cinta que ella había dejado para él antes de abandonarlo. En ella, Eva explicaba que nunca había sido la verdadera Eva, sino que en realidad era una agente triple trabajando para China. Aunque tenía órdenes de matar a cualquiera que conociera esto, decidió perdonarle la vida, negando que lo hubiera hecho porque se había enamorado de él, sino porque le había prometido personalmente a DeVos que lo mantendría con vida. También le contó la verdad sobre la misión de DeVos. A saber, que DeVos había sido una doble agente todo el tiempo, y que el gobierno de Estados Unidos había planeado su supuesta deserción en un intento de robar el legado de los filósofos de Vol'jin y destruir el Shagot de un solo golpe. Sin embargo, como resultado de la decisión no anticipada de Vol'jin de detonar una de las ojivas nucleares americanas en una demostración que destruiría la instalación de investigación de Sokolov, Estados Unidos se vio obligado a cambiar de planes, decidiendo que sacrificar la vida de DeVos a manos de Snake, su propio aprendiz y discípulo favorito, sería la mejor manera de demostrar externamente la inocencia de América ante los soviéticos. DeVos misma había aceptado esta alteración del plan original, entregando voluntariamente su vida y reputación para salvar tanto a su país como al mundo de la guerra nuclear, sabiendo que la historia la recordaría tanto como traidora como criminal de guerra. Snake eventualmente se reunió con el gobierno de Estados Unidos y fue elogiado por sus esfuerzos. En una ceremonia en la base de la Fuerza Aérea de Langley, Snake fue galardonado con la Cruz de Servicio Distinguido y el nombre en clave de Big Boss por el presidente Lyndon B. Johnson. Mientras tanto, miembros del gobierno hablaron de sus grandes habilidades tanto como soldado como agente, considerando que podría ser el hombre adecuado para entrenar y liderar una nueva unidad de personas con sus habilidades. Sin embargo, el recién nombrado Big Boss no encontró ningún sentimiento de orgullo o logro en todo el asunto. Habiendo aprendido la verdadera naturaleza detrás de la operación Snake Eater, solo sintió vergüenza. Cuando Zero intentó felicitarlo, Big Boss no pudo mirarlo a los ojos y abandonó la ceremonia en silencio.
Mientras estaba de pie sobre la tumba anónima de The Boss en el Cementerio Nacional de Arlington, Big Boss llegó a la conclusión de que había perdido de vista por lo que estaba luchando, y con ello su patriotismo por su país. Debido a esto, así como a culparse a sí mismo por permitir que sucediera, se retiró de Fox. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Después de que la misión resultara exitosa, Skullface y su unidad continuaron actuando como una unidad de apoyo para todas las operaciones de Fox hasta 1970, cuando Fox fue disuelta. A pesar de la derrota de Volgin, su deseo de que Khrushchev fuera destituido del poder y reemplazado por Leonid Brezhnev se cumplió. Además, contrariamente a los informes realizados como resultado de la operación Snake Eater, Volgin en realidad había sobrevivido a su batalla con Snake, aunque con heridas lo suficientemente graves como para dejarlo en estado comatoso. Su supervivencia no era explicable por la ciencia de la época, incluso teniendo en cuenta que el coronel, debido a sus habilidades electrocinéticas, nunca había sido un hombre ordinario en primer lugar. Su cuerpo fue recuperado por científicos soviéticos y llevado a un instituto de investigación en las afueras de Moscú que se enfocaba en habilidades paranormales en individuos, donde fue mantenido con vida para su preservación científica y, presumiblemente, para experimentación. En última instancia, la única cosa que mantenía a Volgin con vida era su deseo de venganza contra Naked Snake, lo cual también tuvo el efecto secundario de convertirlo en un demonio figurativo. Eva recuperó el microfilm que contenía el legado de los filósofos y los datos de lanzamiento de misiles del Shagot para el gobierno chino. Con los datos de lanzamiento, el gobierno chino eventualmente desarrolló su propia tecnología de armas nucleares ese mismo año. Sin embargo, el microfilm que Eva recuperó resultó ser falso. Sin que ella lo supiera, la mitad del verdadero legado regresó a manos de la CIA gracias a Ocelot, quien había deducido que Eva era, en realidad, una agente doble y había cambiado encubiertamente el microfilm real por uno falso antes de que ella pudiera hacerse con él. Este error le costó a Eva su trabajo en la inteligencia del EPL y fue expulsada de China. En 1970, Ocelot recuperó la mitad de la herencia de la KGB y se desilusionó con las disputas de los filósofos estadounidenses, que habían enfrentado a la CIA contra el Pentágono por el control de la herencia de los filósofos. Debido a esto, Ocelot aprovechó la situación interna mientras se producía un golpe en la península de San Hierónimo. Después de que Big Boss frustró el plan de Gene para que un misil nuclear impactara Langley y el Pentágono, Ocelot aseguró la mitad de la CIA de la herencia y asesinó al CIA. Con la esperanza de liberar al país de los filósofos y obtener toda la herencia, así como la lista completa con las identidades de los miembros de los filósofos, Ocelot pretendía tomar lo que el CIA había robado tanto a él como a su cómplice, y así continuar con el espíritu de The Boss. La jubilación de Snake de la guerra fue breve, y sus intentos de convertirse en instructor o guía de caza fracasaron. En 1966, Big Boss conoció a un huérfano de guerra llamado Frank Jaeger durante la Guerra de Independencia de Mozambique. Después de derrotarlo y cuidarlo hasta que se recuperara, lo escoltó a un centro de rehabilitación donde podría recibir atención. El centro de rehabilitación más tarde entregó a Jaeger a la CIA para su uso en el proyecto Soldado Perfecto. Durante este tiempo, también intentó encontrar a Eva, pero no pudo hallar rastro de ella durante años. Después de que Zero obtuvo el control del legado de los filósofos, Big Boss fue invitado a unirse a la formación de una nueva organización, compuesta por Sigint, Paramedic, Ocelot y él mismo, que más tarde sería conocida como los Patriots. Dedicada a lograr la unidad de pensamiento y conciencia en honor de los últimos deseos de The Boss, Big Boss fue elegido para ser un ícono para el grupo, habiendo conocido a The Boss mejor que nadie más. Alrededor de este tiempo, Big Boss participó en una misión para rescatar a Eva de Hanoi en 1971, quien más tarde se unió a la organización de Zero. Historias sobre Big Boss, llenas de exageración y tergiversación, fueron difundidas por Zero entre las masas, elevándolo al estatus de un ídolo.
un símbolo para controlar a la gente. Se desarrolló fricción entre los dos a medida que el deseo de poder de Zero crecía, con Big Boss resentido por su papel como títere. Big Boss comenzó a discrepar con el objetivo de la red de inteligencia y tenía una interpretación diferente de lo que realmente significaba la voluntad de The Boss, lo que llevó a Zero a temer que su amigo podría dejarlo. Por ello, ordenó a la Dr. Clark que creara un gran experimento para mantener su icono. Dado que la exposición previa de Big Boss a la radiación en el atolón de Bikini lo había dejado estéril, Zero ideó un plan para crear clones de células somáticas del hombre. En 1971, inició así, Les Enfants Terribles, liderado por la miembro de los Patriots, la Dra. Clark. En 1972, utilizando la tecnología de clonación analógica más avanzada y el método Super Baby, un óvulo de la asistente japonesa del Dr. Clark fue fertilizado con el ADN de Big Boss y transferido al útero de Eva, quien se ofreció como madre sustituta. Este éxito fue el resultado de múltiples intentos, con el proyecto solo habiendo dado frutos después de docenas de fracasos. De los 8 embriones creados a partir del óvulo fertilizado, 6 fueron abortados intencionalmente para promover un crecimiento más fuerte en los 2 restantes. Se realizó una modificación genética adicional para que un clon expresara cada uno de los genes dominantes de Big Boss, mientras que el otro expresaba sus genes recesivos. Debido al ADN mitocondrial heredado de la asistente del Dr. Clark, los clones también eran ligeramente diferentes de Big Boss. 9 meses después, Eva dio a luz a los llamados Twin Snakes. El clon considerado genéticamente superior, Eli y David. Cuando Big Boss se enteró de la creación de los clones, abandonó a los Patriots en desagrado. Debido a esto, Zero se escondió y cambió el nombre de su organización a Cypher. Aunque el mayor Zero ofreció a Skullface y Shoff unirse a su propia organización privada, Cypher, donde la unidad fue reformada en la fuerza de ataque encubierta personal de Zero, utilizando su entrenamiento en sigilo mientras se aseguraban de que nunca fueran detectados. Skullface, ahora uno de los operativos más confiables de Zero, recibió ciertas libertades al convertirse en el ejecutor personal del mayor, lo que le permitió dirigir Shoff de manera independiente como mejor le pareciera y perseguir cualquier proyecto que le interesara, siempre que lo informara a Zero primero. Mientras que la mayoría de los operativos de Zero recibían sus misiones a través de intermediarios, Skullface recibía sus misiones directamente de Zero a través de una línea telefónica privada y segura diseñada para mantener sus conversaciones en privado. También estaba diseñada para ser indetectable como precaución en caso de que Skullface tuviera la intención de traicionar al mayor. Cod Talker fue un biólogo nativo americano que, por sus habilidades, fue asignado a la autopsia de Dent. También leyó los registros de Pain y descubrió las fuentes de las habilidades sobrenaturales de ambos hombres, que incluían la fotosíntesis, el control y aprovechamiento de insectos y un suministro mejorado de adrenalina para suprimir el dolor. Cod Talker tuvo éxito en su investigación, descubriendo que ambos habían sido huéspedes de parásitos primitivos que habían infectado sus cuerdas vocales. Para obtener un mayor conocimiento, Cod Talker se inyectó el parásito fotosintético de Dent y observó los efectos en su cuerpo. Descubrió que estos parásitos, más específicamente sus antepasados, originalmente dieron a la humanidad la capacidad de hablar. Su investigación fue pronto descubierta y completamente distorsionada por Skullface, quien lo obligó a modificar los parásitos para que mataran a aquellos infectados por ellos, activando su ciclo reproductivo si el huésped hablaba un idioma en particular. Cod Talker fue forzado a realizar estas modificaciones, ya que le hicieron creer que los soldados de Skullface iban a infectar a su tribu con la versión navaja del parásito. Sin embargo, después de que el mismo Skullface se infectara con el parásito en su intento de infectar a Cypher, Cod Talker le indicó que se sometiera a terapia de radiación para tratarlo, ocultando que había una cura mucho más simple en forma de la bacteria Wolbachia. Cod Talker también desarrolló la bacteria Archaea metálica en un intento de descontaminar la nación navajo de los depósitos de uranio que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a explotar, ya que la actividad minera causó enfermedades por radiación entre la población navaja. Esto fue lo que primero atrajo a Skullface hacia Cod Talker, siendo el descubrimiento de los parásitos de las cuerdas vocales un aspecto secundario, esta vez reenviándolo a Zero para un análisis más profundo. Sin embargo, en sus manos no avanzó mucho, solo siendo utilizado como un caso de prueba para experimentos de evolución inversa.
1972, Big Boss fue contratado por el gobierno colombiano para trabajar con su ejército. Allí, la unidad de Big Boss emboscó al líder guerrillero Kazuhira Miller y a su unidad, eliminándolos a todos, excepto a Miller. Posteriormente, Big Boss estableció su propio grupo de mercenarios conocido como Militaires Sans Frontières, Soldados Sin Fronteras, y reclutó a Miller como segundo al mando. El 4 de noviembre de 1974, Big Boss ubicó al MSF en la costa de Barranquilla, en Colombia, donde fue abordado por Ramón Gálvez Mena y Paz Ortega Andrade de Costa Rica, una nación sin fuerzas armadas. Desde la crisis de los misiles en Cuba, América Latina se había convertido en clave para mantener el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. A pesar de esto, una fuerza armada desconocida se estacionó en varias regiones del país, afirmando ser una fuerza policial internacional contratada por la Agencia Costarricense de Desarrollo, conocida como CODESA. Gálvez dudaba de su afirmación, creyendo que, en realidad, estaban empleados por la CIA. Big Boss inicialmente se negó a detener la invasión, no queriendo que su unidad se convirtiera en perros de guerra. Finalmente aceptó cuando Gálvez mostró a Big Boss una grabación del amigo desaparecido de Paz, en la que se podía escuchar la voz de Boss. Boss, voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the Boss. Big Boss aceptó, tomando el regalo de Gálvez de una base en alta mar y estableciéndola como la nueva base madre para las Militaires Sans Frontières. 6 días después, para preservar la paz en la región, el MSF entró en acción. Big Boss y Miller descubrieron rápidamente que la CIA estaba llevando armas nucleares a Costa Rica. En su camino a Nicaragua, Big Boss reclutó la ayuda de una unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderada por Amanda Valenciano Libre, para obtener más información, mientras estaba encubierto como ornitólogo colombiano. Finalmente, se vio obligado a llevar a Amanda a la base madre después de que ella resultara herida intentando salvar a su hermano menor, Chico. Big Boss rescató a Chico y se dirigió al Monte Irazú, donde se encontraban las armas nucleares. Allí se encontró con Pupa, después de escuchar una discusión entre Hugh Emerich y Hot Goldman. Al enterarse del proyecto Peace Walker, así como de una instalación de inteligencia artificial en una pirámide maya, Big Boss reclutó a Hugh en el MSF. Después, Snake logró ayudar a Cecile Cosima Caminades, la amiga desaparecida de Paz, así como descubrir una verdad perturbadora. La voz de Boss que había escuchado era, en realidad, una inteligencia artificial programada a su imagen, conocida como Mammal Pop. Cuando Snake intentó infiltrarse en la instalación de inteligencia artificial para sabotear Peace Walker, Strangelove lo confrontó fuera, en un campo de flores blancas, recordando la batalla final entre Boss y Snake. Strangelove castigó a Snake por asesinar a la mujer que amaba, exigiéndole que revelara la verdad detrás de su última misión. Después de que él se negara de divulgar más que el informe oficial que había recibido, Strangelove dirigió a Snake dentro de la instalación, mostrándole el Mammal Pop con el que planeaba recrear la última voluntad de Boss. Esperando que su presencia pudiera provocar la verdad en la inteligencia artificial misma, Strangelove incitó a Snake a extinguir ese noble espíritu una vez más, si podía. También le proporcionó rapé inmediatamente antes, debido a que el humo del tabaco ponía en riesgo el equipo de precisión de la inteligencia artificial. En secreto, mezcló el rapé que Snake ingería con pastillas para dormir debido a su desdén por él. Sin embargo, las acciones de Snake lo hicieron revivir recuerdos traumáticos, amplificados por los efectos del rapé mezclado que había ingerido anteriormente, y quedó inconsciente. Esto permitió a Strangelove escapar de la instalación con el Mammal Pop mientras Snake volvía en sí. Después de que Snake fue capturado por Peace Sentinel, Strangelove lo torturó para obtener información sobre por qué el mercenario había matado a Boss, dudando que estuviera relacionado con la traición de Boss a Estados Unidos debido a los recuerdos que Snake conservaba. La tortura continuó hasta 3 veces, con Strangelove volviéndose cada vez menos dispuesta a continuar. En la tercera sesión, admitió que ya no odiaba a Snake, rehusándose a cumplir su petición de ser ejecutado. De la falta de respuesta de Snake a la tortura, Strangelove dedujo la información que necesitaba para completar el Mammal Pop. Strangelove intentó detener a Peace Walker de llegar a Nicaragua, pero finalmente falló. Big Boss siguió a Paz, quien había sido capturada por Goldman, y encontró a Peace Walker.
Galvez, cuyo verdadero nombre era Vladimir Zadornov, reveló que, en realidad, estaba usando a Snake para que la Unión Soviética pudiera conquistar Centroamérica con facilidad. Big Boss se vio obligado a detener a Peace Walker para evitar que causara una guerra nuclear después de que Goldman activara la secuencia de lanzamiento. Big Boss lideró al MSF contra Peace Sentinel en 1974. Big Boss, bajo las sugerencias de Miller, Hugh Strangelove, encargó la creación de Metal Gear Zeke usando partes recuperadas de las armas de inteligencia artificial. Mientras Zeke estaba casi completado en la motor base, Big Boss dedujo que había un espía entre las filas del MSF. Zadornov logró escapar varias veces mientras Zeke se construía, insinuando su complicidad antes de ser abatido por Big Boss en defensa propia. Antes de reflexionar sobre lo sucedido, Big Boss recibió la noticia de que Zeke había sido secuestrado. Para su sorpresa, el MSF descubrió que la secuestradora era Paz, quien realmente era la agente de Cypher, Pacifica Ocean. La misión fue planificada por Cypher para forzar a Big Boss a reunirse con ellos. Después de que él se negó, Paz amenazó con lanzar una bomba nuclear a la costa este y culpar al MSF. Big Boss derrotó a Zeke, y aunque Paz aparentemente murió, sospechó que sobrevivió. Snake y Miller eventualmente descubrieron las cintas y el diario de Paz dejados en la motor base. Estaba claro que su compromiso con Cypher estaba flaqueando, pero, con la desaparición de Paz, no se podía confirmar nada. Después de todo esto, Hugh se acercó a Strangelove para hablar sobre su relación. Aunque inicialmente era reacio a discutir sus sentimientos, llegaron a un entendimiento cuando Strangelove insinuó que él debería caminar con ella cuando tuviera suficiente confianza. Esto formó la base de su relación, y posteriormente nació su hijo, Al Emerich. Miller admitió que él también estaba trabajando para Cypher como empresario. Sin embargo, Big Boss lo perdonó. De este modo, Big Boss entendió que Cypher era una alegoría de Zero y que, todo este tiempo, los Patriots habían estado detrás de todo. En febrero de 1975, Big Boss y Miller recibieron una solicitud de la OIEA para inspeccionar la motor base. Aunque la razón oficial dada fue que habían comprado combustible nuclear a funcionarios uzbecos, ambos sabían que la verdadera razón era porque Cypher los había influenciado como venganza por su derrota anterior. Big Boss declaró que enviaran una carta oficial de rechazo a la OIEA debido a su estatus como empresa privada, no una nación bajo el TNP. Sin embargo, Hugh, el único miembro del MSF que apoyaba la inspección, terminó enviando otra carta que indicaba que habían cambiado de opinión, obligando a Big Boss a permitir que la inspección se llevara a cabo porque, de lo contrario, habría suscitado demasiadas sospechas. 10 días después, las sospechas de Big Boss sobre la supervivencia de Paz finalmente se confirmaron, cuando se enteró de que ella había sido rescatada por un pescador beliceño mientras estaba a la deriva en el océano. Cypher sospechaba que Paz estaba comprometida como doble agente y estaba siendo interrogada e internada dentro de Camp Omega, una instalación militar de máxima seguridad ubicada en el extremo sur de Cuba. Big Boss sugirió matarla debido a su conocimiento del MSF, pero Kaz optó por rescatarla, ya que ella era su único vínculo viable con Cypher. Decidieron rescatarla más tarde, ya que tenían la inspección de la cual preocuparse. En marzo de 1975, Chico fue capturado mientras intentaba rescatar a Paz de la instalación, pero su reunión se vio empañada por los brutales métodos de interrogación y tortura de Skullface, que consistían en golpizas y violaciones por parte de los soldados bajo las órdenes de Skullface. Paz inicialmente no deseaba hablar con Chico por temor a que Skullface lo usara como palanca contra ella. Pero la presencia del chico terminó dándole esperanza de que, de alguna manera, saldría viva junto con Chico, y llegó a preocuparse por él. Después de varios días, Paz reveló la ubicación de Zero, pensando que salvaría de Big Boss. Luego reveló que su empleador estaba en Hell's Kitchen, en la 10ª avenida de Manhattan, más específicamente en un edificio disfrazado para parecerse a otros edificios y en un piso que oficialmente no existía, también dando todos los puntos de entrada y que se había dado información errónea de que era un edificio que albergaba una pandilla violenta para disuadir a cualquiera que no fuera miembro de Cypher de entrar. Desafortunadamente para ella, se enteró de que Skullface todavía tenía la intención de matar a Big Boss además de a Zero, con el hombre deformado insinuando que sus motivos simplemente se derivaban de una visión nihilista de la naturaleza.
Después, Skullface le implantó 2 bombas, una en su abdomen y otra en un lugar donde MSF nunca buscaría, anticipando que Big Boss vendría a rescatar a los 2 prisioneros. Luego afirmó falsamente a Chico que había supervisado la muerte indolora de Paz, y le proporcionó una grabación como prueba. Poco después, Skullface, después de burlarse de Chico sobre las mínimas posibilidades que tenía de escapar de la instalación y del suelo estadounidense, sin que ni los cubanos ni los estadounidenses lo ayudaran, prometió dejarlo ir a él y a Paz solo si se sometía a un interrogatorio. Skullface procedió a torturarlo para obtener información, específicamente sobre la Motor Base y el MSF, ya que Skullface y Big Boss tienen una larga historia. Big Boss y Miller se vieron obligados a revisar su plan para llevar a cabo una operación de rescate en solitario, después de que Chico confirmara sus ubicaciones en una transmisión SOS. Big Boss se ofreció para llevar a cabo la operación, perdiéndose por tanto la inspección. Para la misión, Big Boss reunió un equipo reducido para ayudarle, incluyendo al piloto de helicóptero Morpo y a uno de sus principales operativos, un médico del MSF excepcionalmente talentoso, para proporcionar apoyo médico si fuera necesario. El 16 de marzo, 40 horas desde el último contacto de Chico, Big Boss llegó y escaló el acantilado. Durante la infiltración, los equipos de inspección de la ONU se retiraron de la Motor Base, con Miller manteniendo la base. Al acercarse a la celda de Chico, Miller le informó por radio que notificaron a Amanda sobre el estado de Chico, y expresó cierta inquietud respecto a que ella extrañamente estuviera eufórica al estar lista para lo peor con respecto a su hermano. Big Boss finalmente localizó a Chico, aunque se vio obligado a desmayarlo ahogándolo debido a que este estaba entrando en pánico al verlo, lo que ponía en riesgo que los guardias lo atraparan. Luego llevó a Chico hasta el helicóptero, ya que sus tobillos estaban perforados con una tuerca y un perno. Después, Big Boss preguntó a Chico sobre el estado de Paz. Luego le proporcionaron una cinta con Paz siendo torturada por varios miembros del personal, con Chico afirmando que ella había muerto. Big Boss logró deducir la ubicación de Paz después de una inspección más detallada de la cinta y logró recuperarla, viva pero inconsciente, y la llevó de vuelta al helicóptero. Poco después de abordar, el médico revisó a Paz y decidió que era necesario realizar una cirugía de emergencia para quitar una bomba implantada en su abdomen. Big Boss ayudó al médico a sostener a Paz mientras la abría, y también pudo encontrar la bomba implantada en ella. Inmediatamente la lanzó fuera del helicóptero. El regreso del equipo a Motor Base ocurrió en medio de un ataque por las fuerzas de XOF. Miller y Big Boss proporcionaron apoyo y fuego de cobertura para los soldados del MSF que intentaban evacuar la base en un helicóptero, escapando por poco antes de que la estructura colapsara. Después de decirle a Big Boss que la inspección era en realidad una cortina de humo, un furioso Miller intentó interrogar a Paz con irritación, solo para ser detenido. Big Boss finalmente fue testigo de la muerte de Paz cuando explotó después de saltar, al enterarse de que en realidad le habían implantado 2 bombas en lugar de una como se creía anteriormente. Big Boss solo sufrió heridas leves por la explosión, ya que el médico saltó delante de él y lo protegió con su cuerpo cuando la bomba estalló, llevándose el golpe de la explosión él mismo. A pesar de esto, la explosión hizo que el helicóptero del MSF girara fuera de control, llevándolo a un curso de colisión con un helicóptero de XOF que lo perseguía. Más tarde, Big Boss, Miller y el médico fueron tratados en una sala de emergencias del hospital, donde las vidas tanto de Big Boss como del médico fueron salvadas por un equipo médico, pero Big Boss cayó en coma debido a las heridas sufridas en el accidente. Mientras tanto, el médico fue colocado en un coma inducido artificialmente. Una vez que los 2 hombres estuvieron lo suficientemente estables para ser trasladados, Zero hizo que Eva moviera tanto a Big Boss como al médico al Hospital Memorial de Dekeli Asba en Chipre para ser escondidos, recibir tratamiento médico y ser cuidados mientras estaban en coma. Zero controló la información para que sus enemigos, incluidos Skullface y XOF, no pudieran encontrarlos mientras estaban inconscientes. Snake despertó por primera vez el 26 de febrero de 1984.
Durante los días siguientes, el personal médico a su disposición lo fue aclimatando lentamente a los hechos de su condición. Había estado en coma durante algún tiempo, tenía el brazo amputado, así como fragmentos de metralla extranjera que no se pudieron extraer de su cuerpo. Le dijeron a Snake sobre sus planes de hacerle cirugía plástica y darle un nuevo nombre para que pudiera escapar de aquellos que querían verlo muerto. Un compañero de cama llamado Ismael despertó antes que Snake, y estaba en la cama de hospital junto a él, detrás de una cortina y con el rostro cubierto con vendas. Varios días después del despertar de Snake, el personal del hospital fue asesinado por un asesino de X o F. Ella se movió para atacar a Snake, pero Ismael lo defendió prendiendo fuego a la asesina. Ismael le dio a Snake una inyección de digoxina para aumentar su ritmo cardíaco y hacerlo moverse más rápido. Ismael procedió a escoltar a Snake fuera del hospital. Exactamente al mismo tiempo cuando Snake despertó de su coma, el cuerpo de Volgin se activó, comenzando su alboroto como el hombre en llamas. El 26 de febrero, quemó hasta los cimientos el instituto que albergaba su cuerpo y terminó encontrándose con el niño psicoquinético conocido solo como Tretith Ravenok. La ira de Volgin contra Snake influyó en la mente de Tretith Ravenok, y utilizando las habilidades psíquicas del niño, su cuerpo fue revitalizado, habiendo ganado piroquinesis junto con sus poderes eléctricos. Tretith Ravenok nació en una pequeña aldea en medio de la Guerra Fría. Su madre murió al dar a luz, lo que hizo que su padre lo resentiera y odiara. Descubrió sus poderes y los verdaderos sentimientos de su padre un día mientras accidentalmente leía su mente. Asqueado por los pensamientos internos de su padre y temiendo ser asesinado, Mantis quemó su propia aldea, matando a su padre en el proceso. Desde entonces, Volgin comenzó a buscar su venganza contra Snake con Tretith Ravenok. Fue por causa de Volgin descubriendo la supervivencia y coma de Big Boss. Recientemente despertado de un coma, estaba siendo escoltado a un lugar seguro por Ismael cuando brevemente encontraron a Tretith Ravenok frente a un elevador, poco antes de que explotara. De las llamas emergió el hombre en llamas, que avanzó hacia el dúo hasta que los rociadores de emergencia se activaron, obligándolo a retirarse. La fuga fue interrumpida cuando su vehículo robado se estrelló contra la orilla de un río. Snake despertó sin señales de Ismael en el vehículo, pero Ocelot apareció a caballo para alejarlo de Volgin, que los perseguía. Una vez que Snake y Ocelot lograron escapar de la persecución del Serineo, Ocelot le dijo que su próximo destino sería Afganistán, donde reclutarían a Kazuya Miller para ayudar en las próximas batallas. Ambos abordaron un barco ballenero con destino a Afganistán, mientras Snake volvía a una dieta normal, recuperaba su masa muscular y era equipado con una prótesis biónica personalizada para su brazo perdido. Ocelot le ofreció el nuevo nombre en clave de Venom Snake, procediendo a ponerlo al tanto de los acontecimientos de los últimos 9 años. Ocelot escoltó personalmente a Snake al campo de misión en el norte de Kabul, Afganistán, a caballo. Le informó que el objetivo era rescatar a Miller, quien ya había estado en cautiverio soviético durante 10 días. Snake infiltró con éxito Dawan Daikar y rescató a Miller. Snake sacó a Miller, pero fueron emboscados por la unidad de parásitos, quienes fueron los responsables de capturar a Miller en primer lugar. Después de evadir su persecución, Snake y Miller exfiltraron la zona en helicóptero. Durante el vuelo en helicóptero, Miller le suplicó a Snake que lo ayudara a vengarse de Cypher, y Venom Snake aceptó de inmediato. Juntos aterrizaron en una motor base recién construida, ahora ubicada en las aguas de las Seychelles. Allí, Venom Snake tomó el mando formalmente del nuevo ejército, que se llamaría Diamond Dogs. Con el fin de construir los recursos y la reputación de Diamond Dogs, Snake comenzó a realizar misiones anticomunistas para la CIA en Afganistán. Esto no solo ayudaría a Diamond Dogs a expandir sus fuerzas, sino que también los llevaría hacia Cypher, que aparentemente estaba trabajando en estrecha colaboración con los soviéticos en la zona. Snake aceptó una misión más de la CIA relacionada con la desaparición de los combatientes Amid en Daesh Maseilaman. La CIA había estado suministrando a los Mujahideen allí un nuevo tipo de lanzacohetes llamado Navy, y ahora había temor de que los soviéticos localizaran el arma y la usaran ellos mismos. Los soviéticos lograrían esto obligando al único sobreviviente del ataque a los Amid, un prisionero mudo, a guiarlos hasta ella. Snake logró localizar y obtener el Navy oculto en Daesh Maseilaman. Curiosamente, el área no parecía haber sufrido daños por bombardeos, haciendo que la narrativa de tierra quemada pareciera endeble.
Al intentar escapar del fuerte, sin embargo, Snake fue emboscado por Skullface, encontrándose atrapado por un enorme brazo mecánico desde la niebla. Cuando el brazo liberó a Snake, se encontró nuevamente rodeado por la unidad de parásitos, quienes habían convertido a todos los soldados soviéticos en la base en sus marionetas parecidas a zombies. Snake derrotó a la unidad de parásitos y escapó. Algún tiempo después de la lucha en Taizma-Seilaman, se reveló que varios soldados del MSF que estaban fuera cuando la Motor Base fue atacada hace 9 años todavía estaban por ahí. Parecían haberse vuelto locos y vagaban por el mundo como zombies, pero Snake podía devolverles la cordura y reclutarlos en Diamond Dogs si así lo deseaba. Después de extraer al primer soldado errante, le dio a Snake una foto de los viejos tiempos en el MSF. Snake luego encontraría una habitación en la plataforma médica de la Motor Base donde aparentemente conoció a una paz amnésica, que curiosamente había sobrevivido a la bomba plantada en su abdomen hace 9 años. Ocelot y Miller confirmaron que de hecho lograron removerla a tiempo. Mientras Snake continuaba encontrando viejos soldados del MSF, les llevaba sus fotos a Paz en un intento de estimular su memoria. Diamond Dogs recibió una señal de socorro de nada menos que Wei Emmerich, sospechoso de estar involucrado con el ataque de XOF a la Motor Base 9 años antes. Wei estaba empleado por los soviéticos como ingeniero jefe en algún tipo de proyecto, pero ya no estaba interesado en hacer negocios con ellos y había solicitado a Diamond Dogs que lo extrajeran. Conflictivos, Diamond Dogs aceptaron su llamada de ayuda, aunque principalmente para poder llevarlo de regreso a la Motor Base e interrogarlo sobre XOF. Snake se dirigió hacia el campo base central soviético para encontrarse con Wei. Sin embargo, mientras viajaba por las ruinas de Aabeshifab, Snake fue emboscado por la asesina de XOF, Quiet. La derrotó en un duelo de francotiradores y la tuvo a su merced, con Miller instándolo a matarla mientras que Ocelot sugirió llevarla de regreso a la Motor Base para reclutarla. Snake decidió seguir el consejo de Ocelot, extrayéndola en helicóptero. Durante el vuelo de regreso a la Motor Base, Quiet se desató y aparentemente escapó. Antes de llegar a la Motor Base, el helicóptero fue atacado por un caza de Cypher. Quiet entonces se reveló, habiéndose mantenido invisible en el helicóptero. Fue atacado por un caza de Cypher. Quiet entonces se reveló, habiéndose mantenido invisible en el helicóptero después de todo, y disparó una sola ronda de francotirador a través de la cabina de la aeronave enemiga, matando al piloto y salvando a Snake. A pesar de este acto heroico y el hecho de que Quiet se entregó pacíficamente a la custodia de Diamond Dogs al llegar a la Motor Base, Miller insistió en matarla debido a ser una gran responsabilidad. Snake y Ocelot decidieron encerrarla. Snake acordó que podría tener que ser asesinada si resultaba ser una amenaza, y prometió que sería él quien apretaría el gatillo si surgía la necesidad. Al dirigirse de regreso al campo base central soviético para encontrar a Wei, Venom Snake descubrió que Wei estaba trabajando directamente con Cypher, específicamente Skullface, y había sido puesto a trabajar en un nuevo tipo de vehículo tripulado conocido como Walker Gear y un nuevo Metallic Gear bípeda llamado Sahelanthropus. Mientras Snake extraía a Wei, fueron confrontados nuevamente por Skullface y el sorprendentemente operacional Sahelanthropus, aunque lograron escapar de él. Aunque la mayoría de los miembros de Diamond Dogs se convencieron de la implicación de Wei en el ataque a la Motor Base, Snake decidió que necesitaban pruebas más firmes. Después de torturarlo, Ocelot descubrió por Wei que los fondos de Cypher estaban siendo redirigidos de los soviéticos en Afganistán hacia África, donde estaban desarrollando un arma para superar a Metallic Gear. Ocelot explicó a Snake que Zero no había sido visto en público desde que Snake dejó Estados Unidos hace más de 10 años, pero ahora que sabían que Wei estaba trabajando para Skullface, tenían la confirmación de que Zero nunca dio la orden de destruir la Motor Base, sino a Skullface solo. Para investigar el nuevo proyecto de Skullface, Snake decidió comenzar a aceptar trabajos en la región fronteriza entre Angola y Zaire, en el centro de África, buscando pistas sobre Cypher al mismo tiempo. Diamond Dogs fueron contratados por un general de Mbele para silenciar y matar a 6 soldados Mbele cautivos antes de que pudieran revelar alguna información. Uno de estos soldados se había convertido y ahora trabajaba para Rogue Coyote en la plantación Bampebe, mientras que los otros 5 todavía estaban encarcelados en Kumgenga Mine. Snake cazó primero al soldado Mbele empleado por Rogue Coyote, pero descubrió que había aceptado trabajar con Rogue Coyote a cambio de que se perdonaran las vidas de los otros 5 Mbele.
Luego, Snake se infiltró en Kungenga Mine, donde descubrió que los otros 5 Mbele eran en realidad niños soldados. Negándose a matarlos, Snake en su lugar se grabó disparando rondas en la cueva para falsificar pruebas de sus muertes, antes de liberarlos y extraerlos a Moter Base. Miller decidió preparar un programa educativo para los niños Mbele con el fin de entrenarlos para llevar vidas normales algún día. Diamond Dogs supieron por los niños Mbele que había otro niño llamado Shabani que había sido separado de ellos. Fue llevado a la abandonada zona industrial Ngumba, conocida como la Casa del Diablo por los locales. Además, se decía que Sandra estaba involucrada en la zona. Snake se infiltró en la zona industrial Ngumba, descubriendo que el área estaba custodiada por Rogue Coyote, sin embargo, no se permitía a los soldados acercarse al túnel de la Casa del Diablo. Snake entró en la Casa del Diablo él mismo, y descubrió que se estaba utilizando para experimentación humana. Había varios cadáveres con los mismos bultos en el pecho de antes, y auriculares que reproducían diferentes idiomas alojados en sus gargantas. Snake encontró a Shabani, quien estaba en una condición similar y apenas aferrándose a la vida. Skullface apareció de repente en una esquina, notando a Snake cuando Shabani entró en un ataque de tos. Tretiz Revenok y el hombre en llamas también aparecieron, revelando que los dos estaban trabajando para él. El hombre en llamas atacó a Snake, pero se congeló cuando Tretiz Revenok fue distraído por el moribundo Shabani y lo mató por misericordia. Snake escapó de la Casa del Diablo, pero fue confrontado nuevamente con el hombre en llamas afuera. Luego subyugó al hombre en llamas antes de escapar del área. Esta situación trajo muchas preguntas sobre la relación de Skullface con Sandra, Tretiz Revenok, el hombre en llamas y los misteriosos brotes. La siguiente misión de Snake fue eliminar a los militantes en Masa Village que habían estado saqueando asentamientos cercanos, pero como eran niños soldados, matarlos no era una opción. En su lugar, decidieron secuestrar a su comandante, un chico llamado Witemamba, para desactivar al grupo. Snake se infiltró en la aldea y se enfrentó a Witemamba, cuyo verdadero nombre era Eli, en un naufragio. Eli sentía un gran odio y resentimiento hacia Snake, obligando a Snake a incapacitarlo usando CQC antes de llevarlo de regreso a la Moter Base. Sin embargo, incluso en la Moter Base, Eli atacó a Snake nuevamente, obligándolo a desarmarlo violentamente. El general Mbele de antes, complacido con la aparente eliminación de los 5 niños por parte de Snake, lo contrató una vez más. La misión era rescatar al hermano del general, quien había sido amotinado por sus propios niños soldados y estaba cautivo. Snake se infiltró en las defensas de los niños soldados y encontró al objetivo. Sin embargo, descubrió que el hombre no era el hermano del general, sino en realidad el asesino del general. El supuesto empleador de Diamond Dogs ya estaba muerto. Los niños soldados creían que él era el hermano del general e intentaban atraer al general, pero evidentemente habían fracasado. Snake extrajo al hombre de todos modos. Después de la misión, informaron a Snake que un brote viral similar al de África había ocurrido en la Moter Base. Snake se vio obligado a construir una plataforma de cuarentena para todos los soldados afectados mientras buscaban más información sobre la naturaleza de este brote. La nueva misión de Snake era encontrar y eliminar a un traficante de Guta cuyas víctimas eran enviadas a lugares como burdeles, comercio de órganos y minas de diamantes. Miller informó a Snake que él era quien entregaba a los aldeanos Mbele a Cypher para sus experimentos, siendo personalmente responsable de entregar a Shabani a la Casa del Diablo. El grupo Mbele, que contrató a Diamond Dogs para deshacerse del traficante, quería eliminarlo antes de que abandonara el país, y Snake accedió. De vuelta en la Moter Base, Snake encontró a Quiet atacando a un soldado de Diamond Dogs, obligándolo a desarmarla con la ayuda de los otros soldados. Ocelot asumió que era por la forma en que la habían tratado, pero Snake fue escéptico y ordenó aumentar la seguridad en su celda, afirmando que si atacaba una segunda vez no habría una tercera. Luego, Snake tuvo la tarea de rescatar a un miembro del equipo de inteligencia que finalmente había obtenido información sobre la fuente de la infección. Snake siguió la pista del agente y se dirigió al Valle Lufua, donde residía la mansión. Originalmente protegida por rumores de estar abandonada y embrujada, ZRS tomó todas las medidas para evitar intrusiones una vez que se supo de Code Talker. Al llegar al Valle Lufua, Snake se encontró rodeado por francotiradores de la unidad de parásitos, pero logró pasar.
Snake se infiltró en la mansión, descendiendo a la bodega en el sótano para encontrar al propio Code Talker. Code Talker reveló a Snake que los numerosos brotes en Afganistán, África Central y la Motor Base habían sido gracias a los parásitos de las cuerdas vocales, pequeños pero peligrosos organismos que había estado investigando durante años. Afirmó que Skullface lo había obligado a estudiarlos para realizar limpieza étnica a través del idioma, y aceptó ayudar a tratar la pandemia de parásitos de las cuerdas vocales de Diamond Dogs. Mientras Snake exfiltraba la mansión con Code Talker, encontraron que las tropas de ZRS habían sido convertidas en marionetas por la unidad de parásitos. Evitaron a los soldados marionetas y salieron exitosamente del área de la misión en helicóptero. Sin embargo, mientras volaban sobre el aeropuerto Nova Braga, el helicóptero fue rodeado por una nube misteriosa que corroyó instantáneamente el vehículo y lo hizo estrellarse. Snake y Code Talker sobrevivieron al choque con heridas insignificantes, emergiendo para encontrarse nuevamente con la unidad de parásitos. Después de la derrota de la unidad de parásitos, Ocelot llegó en un helicóptero de respaldo para recoger a Snake y Code Talker. En el helicóptero, Code Talker explicó a Snake y Ocelot que también había estado investigando un tipo de organismo llamado Archaea metálicos que podía metabolizar metales rápidamente. Estos Archaea no solo eran capaces de corroer metal, como lo habían hecho con el helicóptero anterior, sino también de enriquecer uranio para hacer armas nucleares mucho más fácilmente disponibles. Tanto los parásitos de las cuerdas vocales como los Archaea metálicos eran parte del plan maestro de Skullface para crear un monopolio nuclear global. Al llegar a la Motor Base, Code Talker comenzó a tratar el brote de parásitos de las cuerdas vocales, usando Wolbachia para convertir a los parásitos masculinos en femeninos para evitar que se reproducieran. Sin embargo, también dejaría estériles a todos los hombres tratados. A pesar de la pérdida, Diamond Dogs se salvaron después de solo 48 horas. Ocelot utilizó algo de los Archaea metálicos de Code Talker para interrogar brutalmente a Wei, revelando que Skullface había continuado el desarrollo de Sahelanthropus en Afganistán en un laboratorio secreto llamado OP0. Listo para detener el plan de Skullface antes de que comenzara, Snake y Diamond Dog se dirigieron en pleno para terminar el trabajo. Snake se infiltró en OP0, cubierto por varios helicópteros que llevaban a personal como Miller y Wei, pero también a un polizón, Eli. Snake subió a un helipuerto para encontrar a Skullface y varios agentes de X o F esperando una pelea. Sin embargo, Skullface insistió en que Snake se uniera a él para ver la revelación oficial de Sahelanthropus al mundo. Durante el viaje por Afganistán, Skullface explicó que C conocía a Snake desde 1964. También explicó que conocía los planes de Zero y los deseos de The Boss, y reveló apasionadamente sus planes. Limpieza étnica mundial con los parásitos, su odio por Zero y su infancia rota donde fue despojado sin corazón de su cultura, citando al filósofo rumano Emil Cioran. Planeaba exterminar el idioma inglés como una forma de destruir permanentemente los planes de Zero y para que todos en la Tierra sufrieran y compartieran un dolor fantasma. También reveló que las bombas nucleares servirían como el nuevo lenguaje para reemplazar el inglés. Utilizando Sahelanthropus como herramienta de marketing, Archaea metálicos para la producción nuclear, Walker Gears como plataformas nucleares y los parásitos de las cuerdas vocales como chantaje, Skullface controlaría todas las bombas nucleares y mantendría el equilibrio del mundo. Una vez en la planta de energía Serac, Skullface reveló el Sahelanthropus terminado. Luego convocó al hombre en llamas, con la intención de que Snake luchara contra él 1 a 1. Sin embargo, Tretig Revenok apareció de repente, siendo influenciado por el cercano Eli en lugar de Skullface, y activó el Sahelanthropus. El Sahelanthropus controlado por Eli aplastó al hombre en llamas y causó estragos en X o F, destruyendo gran parte de la planta y atrapando a Skullface bajo los escombros mientras Snake escapaba.
Fuera de la planta, Snake y Diamond Dogs lucharon para detener el alboroto de Sahelanthropus. Lograron dañar su estructura lo suficiente como para dejarlo inoperativo, obligando a Hila y Tretiz Revenok a rendirse. Tras derrotar al Metal Gear, Snake y Miller fueron a buscar a Skullface y finalmente vengarse. Usando su propia escopeta, Snake y Miller unieron fuerzas para cortar brutalmente el brazo y la pierna de Skullface, reflejando las lesiones sufridas por Miller, antes de dejarlo morir lenta y dolorosamente. Sin embargo, su sufrimiento fue acortado por Oi, quien vino a vengarse disparándole en la cabeza. Snake también tomó lo que parece ser la muestra final del parásito de las cuerdas vocales en inglés y la arrojó al fuego. Sin embargo, Tretiz Revenok la recuperó antes de que pudiera ser destruida. Anyone can give up his fight by laying down arms. But the feeling of holding a gun, that we'll never forget. Like our lost limbs, the sensation lingers. We hold our rifles in missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours. El dañado Sahelanthropus fue recuperado y llevado de regreso a la Motor Base como trofeo de su victoria y como recordatorio del efecto que Diamond Dogs quiere tener en el mundo. Esto marcó el comienzo de unos Diamond Dogs más fuertes y un Snake más intenso.
Para atar cabos sueltos tras la muerte de Skullface, Snake comenzó misiones como recuperar la información de un informante muerto sobre los planes de Skullface, rescatar a un informante de la CIA con conocimiento de los parásitos de las cuerdas vocales y recuperar la antigua investigación de Code Talker, para que Cypher o cualquier otra persona nunca pudieran recrear los parásitos de las cuerdas vocales. Aún curioso sobre la implicación de Hugh en la destrucción del MSF, Snake se infiltró por segunda vez en el campo base central soviético en Afganistán y encontró el Mammal Pop. Después de una breve conversación, lo lanzó al cielo, donde Miller le dijo a Snake que lo recogerían. Algo más tarde, Miller informó a Snake que encontraron un cadáver dentro del Mammal Pop, el de Strangelove, la ex esposa de Hugh. Inmediatamente después de esto, Ocelot informó a Snake que el personal soviético había recuperado el cuerpo inerte del hombre en llamas y lo había colocado en el puesto de suministro Jacobo. Ocelot sospechaba la verdadera identidad del hombre en llamas a partir de una de las declaraciones de Skullface sobre los hombres que se convierten en demonios y reaniman a los muertos, debido al momento de su primer encuentro con el hombre en llamas. Era el cuerpo de un viejo enemigo, el coronel Volgin. Snake luego se infiltró en el puesto y neutralizó a los soldados soviéticos para encontrar el cuerpo quemado de Volgin. Antes de ser extraído, el cadáver de Volgin volvió a la vida una vez más como el hombre en llamas. Misteriosamente, Volgin momentáneamente volvió a su apariencia original al ver a Snake de cerca. El cadáver de Volgin fue llevado de regreso a la Motor Base y puesto en la plataforma de cuarentena. Al regresar a la Motor Base, Snake notó un alboroto en los niños soldados Mbele. El collar del difunto Shabani había caído al fondo de un tanque de desinfectante de cloro, lo que se implicó que fue gracias a Eli. Sorprendentemente, Quiet saltó al tanque ella misma, recuperando el collar pero sufriendo quemaduras químicas graves en el proceso. Snake llevó personalmente a Quiet a recibir atención médica, mientras Miller seguía dudando de sus intenciones. Después de que Quiet recibió atención médica, se hicieron dos descubrimientos. 1. Llevaba un parásito de las cuerdas vocales, y 2. No solo sus pulmones estaban extremadamente carbonizados, indicando que había estado atrapada en un incendio recientemente en su pasado, sino que también había un pétalo de una flor de estrella de Belén en ellos. Esto la identificó como la misma asesina que había intentado matar a Snake en Chipre. Miller hizo torturar a Quiet, tanto como castigo por intentar matar a Snake como para interrogarla y ver si lograban que hablara sobre los parásitos de las cuerdas vocales. Snake observó cómo Miller y Ocelot discutían sobre qué hacer con ella, con Ocelot expresando simpatía por ella ya que se había enamorado de la leyenda de Big Boss. Snake estuvo de acuerdo con Ocelot, frustrando a Miller, y liberó a Quiet de sus ataduras. Fue alrededor de este tiempo que Snake comenzó a darse cuenta de que Paz, a quien había estado viendo en la plataforma médica, era solo una ilusión, un fantasma creado por el dolor y la culpa que sentía por su muerte. Aceptó su fallecimiento, pero sabía que siempre tendría un dolor fantasma donde ella solía estar. Este fue el comienzo de la realización de Snake de que todo lo que sabía era una mentira. Después de que uno de los niños Mbele, Ralph, muriera en lo que parecía ser un accidente en la Motor Base, los Mbele restantes fueron provocados por Eli para escapar de la Motor Base. Llegaron a Afganistán y África Central, obligando a Snake a ir a rescatarlos antes de que fueran capturados por los soviéticos o las PFS afiliadas a UNITA en sus respectivas áreas.
Al recuperar a todos los niños, Ocelot y Snake interrogaron a Eli sobre sus intenciones. Eli reveló que él y los chicos se estaban rebelando contra Diamond Dogs, y como si fuera por señal, Sahelanthropus atravesó la pared de la celda, con Tretiz reveló recuperando a Eli y volando con Sahelanthropus. Los niños Mbele también los siguieron, habiendo forzado a un piloto de Diamond Dogs a seguir a Eli en un helicóptero. Más tarde se descubrió que Hugh era responsable de reparar secretamente a Sahelanthropus. Miller llamó a Snake, explicando que el brote de parásitos de las cuerdas vocales había regresado por segunda vez, y peor que nunca. Algún tipo de fuga de radiación causó una mutación en el Wolbachia utilizado para suprimir los parásitos, lo que a su vez mutó a los parásitos y los hizo capaces de clonarse sin la necesidad de reproducción sexual. Snake fue enviado a la plataforma de cuarentena para identificar los síntomas de la nueva infección y encontrar a cualquiera que valiera la pena rescatar. Mientras Snake recorría los pasillos, descubrió que los soldados en cuarentena comenzaron a pelear entre ellos. También encontró a un investigador que había logrado hacer una transmisión de SOS, quien le dijo que usara gafas de visión nocturna para identificar a los infectados. Snake se dirigió hacia el techo, donde encontró a los Diamond Dogs infectados tratando de escapar. Miller le dijo que si morían y los pájaros afuera comían su carne, podrían propagar la infección por todo el mundo. Se desplegó un ataque de napalm, matando a muchos de los infectados, pero la luz atrajo a más para intentar escapar. Snake no tuvo más remedio que comenzar a masacrar a los infectados. Algunos soldados enloquecidos y delirantes fueron abatidos como perros, mientras que aquellos con solo signos tempranos pudieron aceptar su muerte con dignidad. Snake encontró a un sobreviviente sin síntomas y decidió extraerlo antes de que se infectara, pero para cuando llegó a la salida, descubrió que el sobreviviente mostraba síntomas después de todo, y se vio obligado a matarlo también. Horrorizado por sus propias acciones, Snake cayó de rodillas en los pasillos ensangrentados y se deleitó en su propia naturaleza demoníaca. Después de descubrir que Hugh era directamente responsable de la segunda mutación de los parásitos de las cuerdas vocales, los Diamond Dogs sometieron a Hugh a un juicio. En el Consejo de Guerra, Hugh fue declarado culpable de invitar a X o F a atacar el MSF 9 años antes, conspirar con Eli para reparar a Sahelanthropus, asesinar a Strangelove en el Mamalpod y causar la mutación de los parásitos. Mientras Miller y el resto de Diamond Dogs exigían su ejecución, Venom Snake usó su autoridad para mostrar misericordia y exiliar a Hugh al continente en una balsa. A Hugh se le dio comida y agua para su viaje, pero no pudo conservar sus piernas mecánicas. Más tarde, Ocelot informó a Snake que Quiet había desaparecido y que ahora estaba en algún lugar de Afganistán. Miller estaba preocupado porque sabía demasiado sobre Diamond Dogs, recordando las palabras de Snake de matar a Quiet cuando llegara el momento. Después de encontrar algo de información sobre la ubicación de Quiet, Snake se enteró de que había sido capturada por las fuerzas soviéticas y llevada al palacio la marca AT. Code Talker explicó que Quiet estaba portando los parásitos de las cuerdas vocales, más precisamente, la cepa inglesa.
También reveló que Skullface intentó usarla como un topo para infectar la Mother Base, pero ella se había negado a hablar. Code Talker dijo que incluso si no hablaba, los parásitos podrían haberse activado gracias a la mutación, razón por la cual se fue sin previo aviso. Snake encontró a Quiet en el palacio, y los dos trabajaron juntos para derrotar a los refuerzos soviéticos. Quiet fue noqueada por una ronda de tanque enemigo, obligando a Snake a llevarla fuera de peligro a través de una temible tormenta de arena. En el camino, fue mordido por una cobra, y su veneno lo hizo perder el conocimiento. Quiet se despertó cuando escuchó a Pequod intentar contactar a Snake a través de su radio, explicando que no podría quedarse en la LZ mucho más tiempo debido a la visibilidad casi nula en la tormenta de arena. Quiet respondió en navajo, pero Pequod no pudo entenderla, lo que obligó a Quiet a guiar el helicóptero a su ubicación en inglés. Al ser localizado, a Snake se le administró un antídoto y recuperó la conciencia. Sin embargo, Quiet no estaba por ningún lado. Fue a buscarla siguiendo sus huellas, a través de las cuales solo encontró una cinta detrás para que Snake la encontrara con un mensaje de despedida. Luego, Code Talker contactó a Snake y confirmó que Quiet efectivamente poseía la tercera cepa inglesa a la que Skullface se había referido en su lecho de muerte. Code Talker resumió las acciones de Quiet y preguntó por qué no había liberado los parásitos en la Mother Base. Quizás había tenido un cambio de corazón. Code Talker declaró que no lo escucharíamos de ella. Algún tiempo después de que Kie dejara la Mother Base, los recuerdos de Venom Snake fueron restaurándose gradualmente debido a que la hipnoterapia se estaba disipando. Él mismo juntó las piezas, dándose cuenta de que no era, de hecho, el mismo hombre que Big Boss, sino más bien el médico que casi muere con él en el helicóptero 9 años antes. Eventualmente, Venom Snake recibiría una cinta de casete del verdadero Big Boss que contenía lo siguiente. Now do you remember who you are, what you were meant to do? I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No. He's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world and with it the future. I am you and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're Big Boss. Venom Snake adoptó el nombre y mantuvo la farsa, demostrando su inquebrantable lealtad a su mejor amigo y oficial al mando hasta el final. Diamond Dogs en sí mismo era una pantalla de humo para centrar toda la atención en Venom Snake, mientras que el verdadero Big Boss podía sentar las bases para Outer Haven.
Tiempo después, el piloto de Diamond Dogs que fue obligado a llevar a los niños soldados desde la motor base con Eli finalmente fue recuperado a unas 50 millas hacia el interior de África desde las aguas de las Seychelles. Explicó que había sido abandonado vivo, aunque atrapado dentro del helicóptero y cerca de la muerte por deshidratación cuando fue rescatado, para llamar a Snake y resolver su conflicto. Eli tenía posesión de Sahelanthropus, así como de la última muestra restante de la cepa inglesa de los parásitos de las cuerdas vocales, y debido a esto también estaba siendo cazado por X o F. El equipo de inteligencia descubrió a dónde habían ido Eli, sus chicos y Sahelanthropus. Una isla en un gran lago salado en África Central. Eli presentó una demanda a cambio de Sahelanthropus y su bomba nuclear. El cuerpo de Big Boss. Afortunadamente, la elección de escondite de Eli mantenía a los parásitos contenidos, ya que no podían cruzar barreras de agua salada por sí mismos, y los chicos no estaban en peligro inmediato por los parásitos, ya que los parásitos no se activaban por voces que no habían cambiado durante la pubertad. Sin embargo, el equipo de inteligencia también descubrió a través de grabaciones de audio de Eli que su voz estaba comenzando a cambiar, lo que significaba que el tiempo hasta que el parásito se convirtiera en un peligro activo era limitado. Cuando Venom Snake llegó a la isla, descubrió que las tropas de X o F ya habían comenzado una operación de ataque para matar a Eli y recuperar Sahelanthropus. Muchos de ellos habían sido asesinados por crueles trampas explosivas establecidas por los chicos de Eli, pero un buen número había sobrevivido. Snake se abrió camino hacia el centro de la isla, donde encontró a Eli descansando en la cabina de Sahelanthropus entre los niños soldados. Sin embargo, un pelotón de soldados de X o F había llegado antes que él, abriendo fuego contra Eli. Sus armas fueron inutilizadas por la psicoquinesis de Tretif Revenok. Eli activó Sahelanthropus y comenzó a matar a los soldados, descubriendo finalmente a Snake escondiéndose del ataque. Detuvo su embestida momentáneamente para hablar con Snake y declarar que iba a vengarse, y luego comenzaron su batalla. Su batalla llegó a su fin cuando el torso de Sahelanthropus fue volado por la mitad a la altura de la cintura, lo que provocó que se apagara y se volviera inoperable, Eli y Tretif Revenok finalmente derrotados. Cuando Eli salió de la cabina, fue abordado por un escuadrón de soldados de X o F listos para matarlo. Snake lanzó un ataque sorpresa y mató a los agresores, pero rápidamente llegaron refuerzos. Después de que una granada explotara cerca de Snake, su cuerno sufrió daños y desencadenó una convulsión en su cerebro, afectando su visión y haciéndole incapaz de diferenciar entre rojo y blanco. Se movió para atacar nuevamente, pero debido a su daltonismo temporal, el traje de piloto rojo de Eli parecía similar a los trajes blancos de X o F y Snake disparó accidentalmente a Eli. Venom Snake habla con Eli, después de la derrota de este último. Posteriormente, Diamond Dogs llegó en fuerza. Un médico examinó a Eli, revelando que no había muerto, ya que en algún momento antes del ataque se había puesto un chaleco antibalas. Venom Snake ordenó que lo llevaran de regreso a la motor base para ser tratado, pero cuando Eli comenzó a recobrar el sentido, comenzó a mostrar síntomas de los efectos de parásito de las cuerdas vocales en inglés. Eli expresó su odio por Snake y Cypher, afirmando que algún día destruiría a Big Boss, creyendo que Venom Snake era su padre. Con la isla completamente contaminada por los parásitos de las cuerdas vocales, Ocelot recordó a Snake que debían irse pronto y luego ordenó que toda la isla fuera atacada con napalm para quemar todo hasta el último vestigio. Mientras Diamond Dogs y los restos recuperados de Sahelanthropus comenzaban a moverse, Snake levantó su pistola hacia la cabeza de Eli para matarlo en un acto de misericordia, en lugar de dejarlo morir por su infección parasitaria o el bombardeo, pero se encontró incapaz de apretar el gatillo del chico, a quien había llegado a respetar como un soldado increíble.
En cambio, Snake dejó su arma con una bala en el suelo frente a Eli, diciéndole no te culpes a ti mismo. Cúlpame a mí, antes de darle la espalda y caminar hacia el helicóptero más cercano, dejando a Eli con la decisión de qué hacer. A bordo del helicóptero de Diamond Dogs, Venom, Snake y Ocelot observaron el bombardeo de la isla. Snake vio su propio reflejo en el vidrio de la ventana, viendo una vez más a un demonio.